¿Cuál es la mayor victoria para ti, personalmente, que has tenido? En cuanto deportivamente hablando, yo creo que una de las cosas más importantes, lo creo en todo en la vida, es mantenerse a lo largo del tiempo, porque de repente ganar un torneo o estar un año muy arriba es muy difícil, pero el mantenerse durante tantos años es un logro muy, muy importante. Pero después cosas individuales yo siempre destaco, por ejemplo, el mundial que gané con Cristian Gutiérrez en el 98, porque a pesar de que yo ganaba todo, desde que empecé a jugar al pádel, en ese mundial no me tenían ni entre los 4 primeros favoritos, y yo escuché todas esas cosas, entonces me vino muy bien para darme más fuerza todavía. Imagínate que estaban Ale y el Bebe, estaba Pali Robaliti en Prum, estaba Juan Martín Díaz y Piñón, estaba Ciro Novillo, y no me acuerdo qué otras parejas más, como favoritos. Entonces, y bueno, nosotros en una seguidilla con Cristian, me imagino que mucha gente lo conoce, con 18 años, totalmente, o sea, sin presión alguna, jugando conmigo. La verdad nos llevamos increíble. Le ganamos en semi a Semprún y Robaletti, que venían de un año impresionante. Le ganamos en la semifinal al Bebe y Ale, en un partido tremendo que había pica porque era la primera vez que jugábamos un mundial separados con Ale y habíamos ganado todos, entonces el que ganaba, y bueno, en ese caso fui yo, y después la final contra Juan Martín Díaz y contra Piñón. Así que ese fue un triunfo muy importante, más que nada porque en el pádel siempre la gente se animó a hablar mucho sin tomar en realidad los resultados, y más todo el mundo era un deporte muy nuevo, que lo sigue siendo, y hablaban por hablar. Sí, bueno, igualmente es un deporte nuevo, pero a día de hoy el crecimiento que el pádel ha tenido es tremendo. Yo creo que tú, como profesional, has visto la evolución en el juego del día a día, aunque no lo creas. Este hombre se mantiene a dar guerra dentro del campo con los chicos, está jugando con los pibes y continúa ganando y continúa estando arriba y continúa haciendo de todo. ¿Cómo ves el pádel que se juega a día de hoy? Porque a día de hoy tenemos Coelios, Tapias, Estupa, Dineno, que bueno, los chicos ya venían prometiendo de chiquitos, ¿no? Pero ¿cómo los ves a día de hoy? Mirá, yo creo que el pádel creció, mejoró muchísimo en cuanto al tema de entrenamiento, en cuanto a potencia, no así en cuanto ni a técnica, ni a táctica tampoco, porque ahí se juega muy alocado. En todo lo que es defensa, todo era muy bueno el pádel antiguamente. Hoy, gracias a las paletas que hay, a todas las cosas nuevas que hay en el pádel, al entrenamiento de los jugadores, hay muchísima más potencia. Eso hace que jueguen con menos táctica, porque juegan constantemente a reventar, a sacarla por 3. Sí se mejoró en lo que es la transición, que es lo que hacen Estupa y Dineno, más principalmente Estupa, que explota desde la línea hacia adelante. Han ganado todos los torneos que han jugado: Francia, Valladolid, Valencia y Madrid. Recordemos que Málaga y Finlandia no los jugaron por lesión. Lebrón rescatando la pelota de Franco Estupasu, que mete el gancho, lo esquiva primero Ale Galán y después ejecuta. Viene Galán a levantar el globo por encima de la cabeza de Martín Dineno, que le devuelve paralelo. Pero ya está en un pasito más. O sea, se mejoró muchas cosas, no tanto la parte técnica de golpes, yo creo que en eso todavía falta. Y bueno, insisto, en el entrenamiento, que están muy, muy entrenados, con unos físicos bárbaros, pero los veo muy bien a los chicos, obviamente, como dijiste, Coelho, Tapia, aparte de jugar impresionante, dan espectáculo, que eso, gracias a eso, yo creo que sirve mucho, porque el pádel es un deporte muy lindo para jugar, para divertirse. De entrada, siempre digo que el tenis es un deporte increíble, pero es un deporte. Hay otros como el pickleball, que es más juego, y el pádel es un juego de entrada y un gran deporte cuando uno va mejorando. O sea que nos divertimos todos. Pero bueno, Coelho, Tapia lo hacen muy divertido verlo jugar para cualquier persona. Hay muchos jugadores, ¿no? Porque yo creo que Lebrón, Galán ahora no están en su mejor momento, pero son unos excelentes jugadores. Está, bueno, Vela, está Sancho Gutiérrez, que yo creo que
es uno de los que más mano y mejor tácticamente lleva. Paquito, bueno, y después hay millones de jugadores buenos, está Tello, está Chingoto, está Ruiz, está muchísima cantidad de jugadores y van a venir, yo creo que igual, esto puede llevar en contra un poco a lo que esté de los jugadores de ahora, pero creo que de repente va a venir una ola de muchos jugadores de otros países que van a sacarlos, porque generalmente en el deporte no se pide permiso, de repente aparece un Alcaraz y te saca. En este caso bueno, se va moviendo Vela, va moviendo yo, Ale, y de repente va a venir una ola porque hay muchos países que se está jugando, tenistas que vienen entrenando de otra manera, y de repente en algún momento van a aparecer unos jugadores distintos, pero lo que hay ahora es excelente y dan un espectáculo increíble. Sí, porque en este momento prácticamente España y Argentina son los que dominan el pádel mundial y con toda esta abertura que hay a día de hoy, muchos países están con una evolución importante, mismo Portugal en el último mundial tuvo un excelente torneo, yo creo que se han posicionado muy bien y después, bueno, Italia, Francia, Brasil. Holanda. Sí, son países, Bélgica. Van a aparecer por todos lados y el futuro grande es Estados Unidos. En Estados Unidos está explotando y bueno, hay una cantidad de jugadores, de chicos de tenis, de escuelas, de todo, que yo creo que en algún momento cuando pasen muchos al pádel van a dar mucho que hablar. Sí, en este momento yo creo que la ventana de la oportunidad para el negocio del pádel es Estados Unidos sin duda, por cómo se vicia la gente con el deporte allá, ¿no? Lo mismo fue con, bueno, fútbol americano, béisbol, piquebol ahora y pádel entrando va a reventar con todo, ¿no? Sí, totalmente. Todos los deportes en Estados Unidos porque es muy deportista la gente de allá, pero bueno, el pádel es un deporte que crece en todos lados, ¿no? Vos fíjate acá en Portugal, de las primeras veces que venía ahora es una locura total. Como hablábamos antes, en Suecia fue una explosión increíble, en toda Europa, en Arabia, en muchos países, está por todos lados, pero como decís vos, en Estados Unidos está empezando, pero ya se siente que hay una explosión impresionante. Sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta que para vos, por la calidad que vos tenés, por todo lo que conocés, va a ser difícil de responder. Bueno. ¿Cuál es tu jugador favorito sin ser Robbie Gattiker? Bueno, no, yo tengo muchos, que da espectáculo, por ejemplo, un Tapia, Coelho me parece fenomenal como jugador y como compañero, porque levanta al compañero, Juan Martín siempre me fascinó. Me gusta mucho, no me gusta individualizar, pero a mí me gusta siempre mucho Sancho Gutiérrez porque veo que tiene una mano increíble, que la coloca, que cada tiro de él es pensado, entonces me gusta mucho Sancho por ese lado, pero insisto, hay muchísimos jugadores excelentes y me gustan también muchas parejas, ¿no? Como Tupa de Neno, me encantaba Tello con Chingoto porque los veía como una gran pareja, no como individualmente ser una gran pareja, pero siempre lo elijo a Sancho porque me gusta mucho cómo distribuye, cómo juega cada tiro. Qué víbora que tiene Sancho. No solamente víbora, tiene la ubicación, ve muy bien la jugada, se anticipa, él parece que no se mueve tanto y siempre está ahí en el lugar. Es un jugador excelente, pero insisto, hay muchísima cantidad de jugadores y hoy por hoy ver jugar a Tapia y a Coelho te llama atención y me estoy olvidando, Galán es excelente, pero yo creo que LeBron individualmente también es uno de los mejores jugadores, si no el mejor, y creo que da una ventaja. Yo creo que LeBron del revés hubiera sido siempre tremendo, se pasó a jugar a la derecha con Galán, pero es otro jugadorazo. Sí, no, la calidad. No me quiero olvidar de Vela porque Vela lo que hizo durante tanta cantidad de años, insisto, en el tiempo y todo, es un fenómeno total, lo dan todo el mundo como descartado. Yo te digo más que nada porque Vela es un técnico perfecto, juega la bola donde hay que jugarla, todo, pero donde yo veo otras cosas como ensayo, por eso decía eso, pero obviamente es un jugadorazo, ¿no? No, Vela. Y ya hablando de Vela, ¿qué se siente saber que un monstruo como Vela, que es número 1, 16 años consecutivos, es que no es joda? No, y más en este deporte, que vos perfectamente sabes lo que conlleva, físico, fisio, alimentación, la familia, todos los sacrificios que tenés que hacer día a día para poder salir adelante, poder competir y estar al máximo siempre.
¿Qué se siente para vos saber que fuiste referencia de todos ellos? Porque eras un jugador espejo para mucha gente. Sí, totalmente. Inclusive, para mí es un orgullo muy grande. Inclusive te dije que con Vela hicimos una gira juntos cuando él era muy chico y después fui a Pehuajó. Él estaba por empezar a estudiar y casi dejar el pádel y yo le insistía que no lo dejara. Hablé con el padre porque la verdad que me parecía que era un desperdicio que lo dejara. Inclusive jugué un torneo con él, el juego de derecha, que jugaba bárbaro también. Sí, tengo millones de historias, tengo fotos con casi todos los jugadores cuando me pedían la vincha, Vela, Fede Quiles, Matías Díaz, Silingo, miles de jugadores. La verdad que es un orgullo muy grande porque, como decía antes, a pesar que no se reconoce tanto el jugador de pádel en cuanto a organización y cosas, en los jugadores sí es reconocido y es algo muy lindo para mí. Es fantástico, fantástico. No imagino lo que debe ser esa sensación a nivel personal, ¿no? Lo que puede mover contigo y todo eso. Después, ¿qué proyectos, aparte de que estás con Cork por todos lados, ya saben, en Argentina, señores, Cork es con Robbie. Si Robbie te lo dice, es palabra santa, o sea que no tengas duda, que además la calidad del material, quien me conoce del otro lado sabe lo que a mí me gusta la marca y por eso voy a estar siempre empujando para adelante la marca, a pesar de que pruebo todo. ¿Qué proyectos nuevos tenés, Robbie, ahora en Argentina? Bueno, primero de lo que dijiste de Cork, yo soy una persona realmente muy sincera, o sea, jamás diría algo y la verdad que es una paleta maravillosa y juego es como la extensión de mi brazo, pero no solamente para mí, sino que para todo el mundo, es una paleta maravillosa. Bueno, en cuanto a proyectos, crecer en los clubes, yo tengo el Robbie Gattiker Padel Center, estoy abriendo más, voy a abrir, tengo proyectos para abrir 4 o 5 más en Argentina y 2 clubes en Estados Unidos. Y le estoy dando mucha importancia a las academias Robbie Gattiker. Yo creo que eso es un granito de arena importante que voy a aportar. Las academias de Robbie Gattiker no solamente son para los jugadores profesionales, sino para todo tipo de gente, pero que tiene un sistema en el cual todos los profesores van a enseñar de la misma manera, que es lo que yo creo que falta un poquitito en el pádel eso, porque todo el mundo entra a jugar, se divierte y aprende medio solo. Entonces, bueno, que en todo el mundo se puede enseñar con una técnica, como fue en el tenis Van der Meer o Harry Hopman o lo que sea, y llevarla principalmente a Estados Unidos, que como hablamos antes, instalarnos en Argentina, que ya está. Y bueno, esos son uno de los retos más grandes que tengo y seguir creciendo con los clubes y en mío personal, hasta que pueda seguir disfrutando con exhibiciones, clínicas y si puedo jugar algún torneito también. Fantástico. Después, varias cosas que prácticamente todos los jugadores amadores preguntan, ¿no? Yo puedo hablar maravillas de Cork, puedo decir muchas cosas acá por climas y eso. A mí me gustan palas bastante duras en ese aspecto. Vos no jugás con la pala más dura de Cork, jugás con la Premium. ¿Por qué? Yo creo que en el futuro, no es que sea un adelantado, ¿no? Pero en el futuro todos van a entender a jugar con las paletas más blandas. Es lo que pasó en el tenis. Vos pensás que en el tenis, uno antes, cuando yo era chico, se encordaba con 64 de tensión. Había jugadores como Borg, como Thomas Muster, que encordaban con 80. Era como una tabla. Y ahora se encuerda con 45, 48, 50. Y en el pádel va a pasar lo mismo. O sea, la sensación que cuando entra la bola y sale y uno la puede manejar mejor, agarra mejores efectos, mucho mejor para el brazo. La sensación es casi como tener un poquitito de cuerdas en una paleta Cork, que es para mí el manejo y que a su vez despide muy bien. Pero la mejor palabra que define a Cork es que aparte que dura muchísimo y que es muy confortable. Es una pareja confortable y que rinde en todos los aspectos. De fondo uno juega muy cómodo, es casi como jugar con una raqueta que entra la pelota y la siente, y en la volea despide muchísimo. Entonces, a mí me gusta este tipo de paletas, e insisto, yo creo que a futuro van a ser todas las paletas mucho más blandas porque se tendió a poner carbono muy duro y todo, y las gomas duras, y no creo que tenga un beneficio muy grande y menos para el brazo.
Sí, bueno, igualmente Cork es amiga del cuerpo, o sea, porque es una paleta que no te va a dar lesiones, o sea que en ese aspecto también te sirve para lo que es alta competición, sabes que te va cuidando y que estás más tranquilo en ese aspecto, ¿no? Sí, totalmente. A mí me causa gracia porque me pegaron un raquetazo jugando al tenis y me duele el brazo, pero yo con Cork nunca me lesioné con nada, ¿no? Pero con Cork, desde que estoy es totalmente confortable, pero no en mi caso, en muchos amigos de Argentina que cuando empezaron a jugar les cambió la vida porque tenían unos dolores terribles y dijeron me cambió la vida, ahora puedo estar jugando casi todos los días y eso también es algo muy lindo para mí, ¿no? Porque nosotros la llevamos a Argentina y es una marca que ayuda muchísimo en eso. Sí, la verdad que sí, ya te lo digo yo, que mismo cuando todavía no salí de la lesión, ¿no? Pues ya te conté que tuve una distensión en el pulso, si no estaba aquí batiendo bolas con él, porque... Me quedé con ganas de ver cómo le pega a Seba. Horrible, no te perdiste nada. Pero bueno, ya llegará el momento, algún día o veremos de ir a Argentina o nos encontramos en Estados Unidos. Ya lo haremos, eso no van a faltar oportunidades. Pero por ejemplo... yo probando todo tipo de paletas me terminé lastimando y con la única paleta cuando estaba tocado que conseguía jugar era con Cork. Y por acaso es la Extreme, que todavía no decimos nada, pero nada, de aquí a un par de semanitas yo ya les pongo ahí material de primera calidad con la Extreme. Y la Extreme es una paleta dura, entonces vos que la sentiste sabés que es dura. Y yo conseguía jugar con la Extreme, pero no conseguía jugar con otra marca. Bueno, porque es dura, pero tiene la dureza justa, no exagerada y tiene un poco de la sensación, obviamente, de la Cork, pero de eso te dejo decir a vos cuando salga la paleta para no adelantar mucho más. No, sí, que cuando salga va a explotar. Además, ya saben, es una edición limitada, van a ser muy pocas unidades, o sea que estén atentos porque si no se quedan sin ella. Roby, yo lo único que tengo que hacer es agradecerte por tu momento, por tu tiempo, por el ser humano que sos, te lo digo de verdad, por el ejemplo de deportista y de persona que me diste durante toda mi infancia, mi adolescencia y a día de hoy continúas a ser un ejemplo. Gracias, te lo puedo decir a la cara y no todos pueden. Y muchas gracias por tu tiempo también. No, bueno, muchísimas gracias a vos. La verdad que para mí es un placer que haya gente que siga promocionando, que reconozca cosas buenas porque la verdad que es mi vida, ¿no? Desde muy chico le doy, creo que di todo en el pádel y que te digan estas cosas te dan ganas de seguir, de levantarte y el reconocimiento es muy, muy bueno, pero obviamente estoy a disposición siempre porque es un placer para mí, así que mil gracias. No, a vos. Pero una cosa más te quiero preguntar, que me olvidé de preguntarte antes. ¿Seguís jugando con la vincha? No, me quedan mucho menos pelos y todo, pero con la gorrita es infaltable. Me animo a jugar con la vincha. Si en algún momento tengo algo muy importante, me animo a volver a jugar con la vincha. Ya está, es todo. Gente, cualquier duda que tenga, cualquier pregunta que quieran hacerle a Roby, déjenme en los comentarios que después se la paso y les doy la respuesta. Y no se olviden, soy Argento Gués y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.